Buenas tardes. Vamos entonces a completar el tema del sistema osteoarticular. Nosotros vimos de qué se trataba, la composición de los huesos, cuáles eran los distintos tipos de tejidos, cómo se clasificaban, cuáles eran las formas en las cuales se podían presentar, y ahora vamos a hablar de las articulaciones. Sabemos que existen distintos tipos de articulaciones y algunas poseen un amplio movimiento, como por ejemplo las articulaciones que son mucho más complejas, que tienen una cápsula sinovial, como articulaciones del hombro, la articulación de la cadera, las articulaciones de la articulación de las rodillas. Otras tienen un movimiento parcial, como por ejemplo las articulaciones de las vértebras que componen la columna vertebral. Y otras no tienen ningún tipo de movimiento, como las articulaciones que se presentan en el cráneo, ¿no? Donde no hay ningún tipo de movimiento. Cuando las articulaciones son inmóviles, decimos que son inmóviles o fibrosas. ¿Por qué? Se une un hueso con el otro a través de un ensamble, como si se tratara de un rompecabezas, ¿no? Si nosotros pudiéramos ver un poquito más en detenimiento, veríamos que es algo dentado, que una pieza se introduce a la otra. Y este tipo de articulación no va a permitir ningún tipo de movimiento, porque va a estar unida por un tejido fibroso. Y eso es lo que mantiene unido un hueso con el otro. Por lo tanto, no hay movimiento. La única vez que este tipo de articulaciones, las articulaciones del cráneo, tienen algún tipo de movimiento es cuando el feto, cuando el bebé pasa a través del canal de parto en el momento del nacimiento. Otra articulación de estas características es la que está en la sínfisis pubiana, o sea, en el pubis, en la región del pubis. Y estos son dos huesos que están unidos entre sí por medio de un tejido fibroso. También en la mujer, la única vez que esta articulación tiene movimiento es durante el proceso del parto. Las articulaciones semimóviles o cartilaginosas van a estar siempre representadas por las vértebras. Sabemos que existen aproximadamente 33 vértebras que se desplazan por toda la columna vertebral, identificándose distintas regiones, región cervical, dorsal, lumbar, sacra y coxigia, y estas vértebras, como cuerpos óseos, tienen distintas formas o distintos, inclusive diámetros, ¿no? Y distintos tamaños. Y sabemos que entre ellas existe un disco intervertebral que va a formar parte de esta articulación y que le va a permitir a la columna los movimientos. Entonces, por eso decimos que es semimóvil, porque tiene también una limitación en los movimientos. Sin embargo, existen otro tipo de articulaciones, que son articulaciones móviles o sinoviales, que permite que se puedan hacer una gran amplitud de movimientos, que pueda tener diferentes direcciones, y estas están determinadas especialmente por la articulación del hombro, la articulación de los codos, las rodillas, las muñecas y la articulación de la cadera, entre otros. Ahora bien, como vemos, es una articulación compleja donde vamos a ver que existen distintas partes o regiones que van a colaborar en ese permiso de poseer mayor cantidad de movimientos. Va a haber una cobertura de tejido cartilaginoso en la superficie del hueso, va a estar cubierto toda la articulación por una cápsula sinovial, porque en el interior contiene un líquido que lubrica esa articulación y permite que los movimientos puedan desarrollarse mucho más fácilmente. Ahora bien,
sabemos que también existen distintas formas, y estas formas a nosotros en realidad no es que nos súper interesa, pero sí está bueno tener una idea porque como vimos cuáles eran los huesos, vamos a ver que algunas, por ejemplo, van a ser articulaciones tipo esféricas, como la de los hombros y las caderas, que esa es la que más nos importa porque son las articulaciones que suelen tener complicaciones en el adulto mayor. Es decir, que cuando hablamos de una articulación hablamos de que además de tener dos huesos que intentan comunicarse, vamos a tener otros elementos. Y estos elementos será un cartílago, es decir, un tejido que cubra los huesos para reducir la fricción durante el movimiento, una membrana sinovial con su cápsula, ¿no? Que le va a permitir estar lubricada esa articulación y poder funcionar mejor, y este líquido sinovial, que es un líquido transparente y pegajoso, que va a lubricar la articulación propiamente dicha. Pero también existen otros elementos que nosotros los llamamos partes blandas, ¿no? Que son ligamentos, que en general son resistentes, como especies de bandas elásticas que rodean la articulación para mantenerlo, para sostenerlo y también para limitar el movimiento de acuerdo a lo que es fisiológico, a lo que es normal. Además existen tendones, que es otro tipo de tejido que va a unir a la articulación, sostener a la articulación con los músculos que van a controlar ese movimiento. Y después existen cavidades que se reconocen como bursas. Y estas bursas vamos a ver que están ubicadas entre los huesos, los ligamentos y otras estructuras adyacentes y que tienden a amortiguar la fricción sobre la articulación. Y por supuesto tienen fluidos que siempre van a colaborar. Obviamente, para que el movimiento pueda estar dado, existe la necesidad de contar con músculos, músculos esqueléticos, músculos de tejido muscular estriado, que tienen la posibilidad de aumentar su volumen, de proporcionar fuerza y resistencia para poder entonces mover nuestro cuerpo y así desarrollar los distintos tipos de actividades que llevamos en la vida diaria, ¿no? Ya sea relacionada con la postura o con la marcha. Hay que tener en cuenta que este tejido muscular se ve deteriorado a medida que avanzan los años, es decir, que con la ancianidad vamos a ver cierta pérdida de masa muscular, también relacionada con una reducción del movimiento o de actividades. Esto es lo que nos va a pasar. Va a existir una pérdida de masa ósea, los huesos van a perder calcio como consecuencia del envejecimiento. Esta pérdida de calcio va a hacer que los huesos sean más delgados y que se sientan, por ejemplo, de una manera muy importante en lo que tiene que ver con las vértebras, porque inclusive van a aparecer una serie de enfermedades que van a estar relacionadas justamente con el envejecimiento. Y esta pérdida de calcio, ¿no? Y otros tipos de minerales va a producir también mayor fragilidad que se va a notar de manera muy, pero muy importante en los huesos largos de los brazos y de las piernas, aumentando entonces los distintos tipos de fracturas. Las articulaciones también se van a volver más rígidas y menos flexibles, y es muy probable que el líquido que está contenido en la bursa, en las cápsulas sinoviales, se vean disminuidos e inclusive hasta alterados, ¿no? Pudiendo presentar pequeñas calcificaciones que también van a limitar la posibilidad de movilidad de esa articulación. Y van a comenzar a aparecer una serie
de problemas, entre ellos la osteoporosis, que obviamente va a afectar en mayor proporción a las mujeres. Luego de superada la menopausia comienza este proceso que puede llevar durante la ancianidad a una osteoporosis importante. Va a existir debilidad muscular, fatiga, debilitamiento, hay una intolerancia a la actividad y van a aparecer otro tipo de problemas de enfermedades, especialmente articulares. La verdad es que puede existir una reducción en los reflejos, lo cual también va a representar un problema en el momento de un accidente, ¿no? Porque no van a reaccionar rápidamente para poder tomarse de algún lugar seguro y evitar el golpe. También va a existir diferentes cambios en los músculos, en los tendones, y esto va a traer aparejado ciertas complicaciones. La verdad es que la mejor manera de prevenir y de retrasar un poco los problemas musculoarticulares va a estar determinada por la realización de ejercicios, una dieta suficiente en calcio, el aporte de vitamina D es fundamental, porque si no tenemos vitamina D, el calcio no se va a fijar en los huesos. Existen entonces una serie de enfermedades osteoarticulares que se presentan en el adulto mayor y que traen serios inconvenientes porque son enfermedades crónicas, que las va a padecer durante todo el resto de su vida y como mucho podremos encontrar algún tratamiento que alivie la sintomatología o que frene y que alivie la sintomatología y que frene el avance de la enfermedad. Pero esa es la expectativa que tenemos. Una de las enfermedades es la artrosis. ¿Y qué es esta enfermedad? Bueno, realmente es la más habitual, va a aumentar las complicaciones y la alteración en los huesos con la edad y va a presentar como síntoma importante, pero dice síntoma cardinal, como síntoma destacado, es el dolor, ¿no? Y vamos a poder observar, de acuerdo al avance de la enfermedad, en las radiografías podremos observar la degeneración o el cambio de la forma del hueso. También vamos a encontrar subluxaciones, derrames y además de la deformidad. Bien. Acá, por ejemplo, tenemos una rodilla normal, vemos cómo mantiene la distancia entre un hueso y hueso. Acá tenemos una cápsula sinovial, que no lo estamos viendo porque es partes blandas, y acá vamos viendo cómo se va deformando el hueso, cómo se va deformando la articulación, se va achicando también de alguna manera el espacio entre hueso y hueso, e inclusive se va perdiendo parte de la masa ósea, ¿sí? Entonces, así es como va a ir avanzando esta enfermedad. Obviamente va a haber dolor y va a haber inmovilidad. La enfermedad que continúa, que intentamos más o menos desarrollarla, es la artritis reumatoidea. Y es una enfermedad que está dada en el sistema, en el tejido conectivo. Es decir, que no solamente va a producir procesos inflamatorios serios en las articulaciones, sino que también lo va a hacer en distintos órganos, como por ejemplo los pulmones y el corazón. En general son los órganos que van afectando con mayor impacto. En realidad, este es un proceso de inflamación y de destrucción de distintas estructuras articulares y periarticulares, es decir, también elementos que son parte de partes blandas, tendones y paquetes nerviosos van a verse afectados por esta enfermedad. Es una enfermedad progresiva, es una enfermedad que produce deformación
tanto en las masas óseas como en el resto de las estructuras, y produce dolor. Y además se lleva adelante por medio de brotes, ¿no? Es decir, el paciente va a tener periodos en los que de repente esté medianamente bien, pero va a atravesar distintos episodios de brote donde se va a resumir todos los síntomas posibles. Acá lo que encontramos es una rodilla con artrosis. Lo que vemos son solamente partes óseas, ¿no? Acá vemos el fémur y acá vemos la tibia que se articula, pero no estamos viendo qué pasa con esa cápsula, porque todo esto está inflamado, lo vamos a ver, lo vamos a observar rojo, la articulación va a estar roja y va a estar caliente y va a estar con dolor todo el tiempo. Eso es lo que yo puedo observar desde afuera, y esto lo que va marcando es cómo se ve en una primera instancia, cómo se ha perdido el espacio entre las dos carillas articulares, entre los dos huesos. Por lo tanto, al tener pérdida de este espacio, va a existir dolor. Ahora vamos a otra de las enfermedades que pueden presentarse. En general, cuando estamos hablando de patologías osteoarticulares, va a terminar no solamente la parte ósea, digo, se va a ver todo afectado. Y la bursitis, entonces, es una inflamación de la bolsa o saco que va a rodear la articulación, que va a contener la articulación, o sea, esas dos partes de los huesos que veíamos anteriormente. Va a haber una irritación, y obviamente las articulaciones más complejas como el hombro, rodilla, codo, cadera y pies son las que se van a ver más perjudicadas. Vamos a ver que quiero mostrar la imagen. Esta es una imagen externa. Fíjense cómo la rodilla se ve con el proceso de inflamación. Inclusive el líquido que estaba contenida en esta articulación se desparrama por el resto de la rodilla. Bien, otra de las patologías habituales relacionadas con lo osteoarticular es la cervicoartrosis. O sea, es artrosis en las vértebras cervicales, es decir, las que constituyen el cuello, las que comunican la base del cráneo con el tronco, ¿no? Esas 7 vértebras son vértebras que tienen de por sí muy poquita masa ósea y tienen un agujero grande porque por medio de ese agujero es por donde pasa el paquete nervioso. La verdad es que este es un proceso que se va a iniciar en el disco intervertebral, es decir, en esa esponja, especie de esponja o de almohadilla que existe entre vértebra y vértebra. Pero justamente esa afectación de este disco intervertebral va a hacer a la larga o a la corta, va a complicar la estructura ósea de las vértebras, así como inclusive los ligamentos. La verdad es que esto es detectable a través de las radiografías de una manera muy simple, pero la resolución no siempre es la más adecuada. Bueno, acá vemos cómo las vértebras se han pegado e inclusive se han deformado unas a otras, ¿no? No tengo el espacio intervertebral con su almohadilla como debe ser, sino que están todas pegadas. Esto causa mucho dolor en la columna cervical y inmovilidad. Por el otro lado, tenemos otra patología que se conoce con el nombre de capsulitis adhesiva, ¿no? Y esta es una afección que generalmente se da en el hombro y se la menciona como hombro congelado. ¿Por qué? Porque lo que produce esta enfermedad es una reducción de la cápsula articular y por lo tanto una reducción de los movimientos pasivos
es decir, los que yo no hago, sino que otra persona hace, que yo los realice, y de los movimientos activos, aquellos que yo quiero o puedo realizar. Bueno, es decir, va a haber una reducción, especialmente porque estamos hablando de capsulitis adhesiva en el hombro, ¿no? Es decir, esta característica de hombro congelado. Va a haber un edema, el hombro se va a presentar de manera, va a estar hinchado y hasta inclusive va a cambiar la coloración de la piel. Acá tenemos una imagen. Hemos perdido como vemos, está muy, yo por ahí podría buscarles después una imagen de un hombro sano, ¿no? Porque lo que tenemos acá es que el hueso está casi pegado en la articulación, no está separado y seguramente lo que ha pasado es que se ha inflamado todo lo que es esta zona y esto es lo que produce la inmovilidad. Es decir, la cápsula que cubre, la cápsula que cubre este hombro, esta articulación, la cápsula sinovial, se ve deteriorada, inflamada, y entonces eso es lo que reduce la movilidad. Por el otro lado tenemos otra enfermedad que es espondilosis cervical, y esta es una enfermedad degenerativa en las vértebras y en los discos intervertebrales. Generalmente se la conoce como osteoartritis o artritis cervical. Es artritis, pero está focalizada en la columna cervical. Y lo que produce es la degeneración crónica de la columna, de sus vértebras, de sus discos intervertebrales, y por supuesto va a comprometer a todo lo que es partes blandas. También va a existir una comprensión de las raíces nerviosas, va a haber pérdida de la sensibilidad, dolor, inclusive en el cuello, en los brazos, en los dedos, hormigueo, o sea, van a aparecer una serie de manifestaciones. Por el otro lado, también encontramos otra enfermedad que es la espondilitis anquilosante. Y este es un proceso también inflamatorio, crónico, reumatológico, o sea, es parte de una de las enfermedades reumatológicas que se dan en la columna, como también en otras articulaciones, inclusive en todo lo largo de la columna, también en las articulaciones sacroilíacas. Y lo que va a suceder es que las vértebras se van a fusionar. Puede afectar a otros tipos de articulaciones, pero digo, lo más común es la fusión del sacro y la pelvis. Y esto va a ocasionar también procesos de dolor crónico. Bueno, acá muestra, por ejemplo, qué pasa con una columna sana, como debe estar, y qué pasa cuando lo que tenemos es en la columna dorsal, lo que tenemos es un proceso inflamatorio, después vemos cómo se perdió. O sea, hay un proceso de inflamación en los discos intervertebrales, y después tenemos pérdida de este disco y el roce, ¿no? Bien. Por el otro lado tenemos otro tipo de aparición, de manifestación, que es la osteoporosis, ¿no? Que lo que ocurre es una disminución de la masa ósea, es decir, el hueso se convierte en una estructura más porosa, y esto le va a dar menos resistencia y por lo tanto aumenta el riesgo de las fracturas. A ver, esto lo que marca es cómo se va diferenciando el tejido, ¿no? Es decir, se va transformando en un tejido mucho más poroso, mucho menos estructurado, y esta es la razón por la que se va a fracturar fácilmente. Esto también es una articulación de cadera. Bien, a ver si puedo.
¿Qué es la fibromialgia? Bueno, la fibromialgia es una enfermedad que ha sido clasificada hace muy poco tiempo. En general se da en los tejidos blandos, también es de origen reumatológico, es decir, si un paciente tiene alguna de las enfermedades reumatoideas, va a padecer también fibromialgia. Afecta aproximadamente al 5% de la población. Algunas personas lo asocian íntimamente a problemas psicológicos, pero esto está determinado especialmente porque hay ciertos factores de desequilibrio químico que van a producir un estado de depresión. Además, las manifestaciones de dolor que producen esta enfermedad y muchas veces el dar vueltas por un montón de consultorios sin que nadie le ponga un nombre propio a los síntomas que yo tengo, generan particularmente tristeza, que puede llevar a la depresión como patología, y angustia, ¿no? Porque no tengo cómo salir de esta situación. Y por el otro lado vamos a hablar muy sintéticamente de qué es la gota, esta enfermedad que también va a verse manifestándose en distintas articulaciones y que va a causar también muchas complicaciones. La gota es ni más ni menos que la acumulación de ácido úrico. Este ácido úrico que generalmente se produce en nuestro cuerpo como resultado del procesamiento de proteínas, de las proteínas que estoy consumiendo, el riñón o los riñones deben eliminarlo de nuestro cuerpo. Pero cuando hay un mal funcionamiento renal, lo que va a pasar es que este ácido úrico va a mantenerse en nuestro cuerpo y va a traer una serie de complicaciones. Ahora bien, nosotros sabemos que hay algunos alimentos que aumentan drásticamente la cantidad de ácido úrico en nuestro cuerpo y que son capaces de desencadenar episodios de gota, es decir, episodios de inflamación y de dolor. Y estos son el hígado, el salmón, las sardinas, licor y el whisky. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, cuando estos cristales de ácido úrico no pueden ser eliminados de manera normal por nuestro riñón, a algún lado tienen que ir a parar. Y entonces lo que hacen es ir a ocupar espacios intraarticulares, generando entonces un proceso de activación de mecanismos que van a dar como resultado la inflamación. Y hasta acá vamos a llegar entonces con lo que tiene que ver con las enfermedades. Bueno, desde ya muchas gracias y vamos a finalizar entonces con esta parte de lo que se refiere con las enfermedades osteoarticulares habituales en el adulto mayor.